si usted no le han dado nunca. Los que son egresados, los que salieron el año pasado, vamos, ¿no es cierto? Van a ver que hay esa clase de preguntas, porque sale en formato A, B, C, D y E, que ya les expliqué que no va a salir este año. Y luego tenemos las preguntas que agregaron este año, que son nuevas, que son preguntas modelo, como por ejemplo la 40 o la pregunta 45, casi hay varias preguntas, no sé, en química por lo menos la 45, luego las la 50, no, la 50 no, la 52, si no me equivoco. Ya hay como dos o tres preguntas que son como agregadas y el resto se supone que son preguntas del año pasado. Así que si hay alguno o alguna que haya dado la prueba del año pasado, ya estas preguntas son o muy similares o son prácticamente textuales a las que salieron en la prueba oficial real, ¿ya? Para que más o menos tengan una idea. No sé si chiquillos tienen alguna duda o consulta respecto de este modelo en particular. Ya, vamos a partir entonces revisando. La pregunta número 37. Ya, pregunta 37 del modelo admisión PTU 2022. Los electrones son entidades que forman parte del átomo. ¿Cuál de las siguientes características corresponden a los electrones? Ya, esta es una pregunta súper general. Quiero saber qué opinan ustedes y cuál creen ustedes que sería la alternativa. Y lo otro es que quiero que entiendan que esta pregunta obviamente la podemos variar y podríamos preguntar, no sé, otra partícula. Podríamos preguntar de los protones, podríamos preguntar de los neutrones, podríamos preguntar también de los iones, por ejemplo, de los átomos con carga positiva o con carga negativa. Así que esta materia, que fue lo primero que vimos en clase, se lo tienen que saber. Ya voy a ver el chat al tiro. Ya, me dicen aquí casi todos que es la C. Muy bien. Hola a todos los que vienen llegando. Ya, chiquillos, entonces ustedes me dicen que es la C porque saben que los electrones, ya, ¿qué más podemos decir de los electrones, chiquillos? Ya, no sé, ¿qué me podrían además agregar? Usen el audio si quieren también, ¿ya? Aparte de que son partículas que giran alrededor del núcleo del átomo, ¿qué más podemos decir? Ya, muy bien, Carlos, que tienen carga negativa, ¿qué más? ¿Cómo es la masa, por ejemplo, respecto a protones y neutrones? Eh, ¿Tienen un movimiento, por ejemplo, lineal? ¿Se mueven así como una pelotita ¿cómo se llama?, de metal, no sé. ¿Se comportan como una partícula común y corriente? O sea, ese tipo de cosas se las tienen que tenerlas claras. Ya, aquí me están diciendo un montón de cosas en el chat. Giran en órbita, me dice Abril, después me dice que emite. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué más? Emiten energía en forma de radiación, conforman gran parte del volumen y su masa es muy pequeña. En comparación, tienen menor masa que los protones y neutrones. ¿Ya? Muy bien. Ya, súper. Chiquillos, aquí efectivamente la correcta es la C. ¿Ya? Pero yo necesito que ustedes todos vayan armando una pregunta. Según lo que ustedes han dicho, lo siguiente. Tenemos una partícula que tiene carga negativa. Es una partícula mucho menor que un protón y un neutrón. Prácticamente 1850 veces más chico en masa. Y también es más chico en tamaño físico real. ¿Ya? En tamaño físico real. Ya sí, también puede ser una relación el hecho de que a mayor cantidad de electrones, yo puedo suponer que tiene mayor Z o mayor número atómico el elemento químico, vale decir que tiene mayor número atómico, porque tiene mayor cantidad de electrones, porque los electrones en un átomo neutro son el Z en un átomo neutro, como ustedes bien saben, es igual al número de electrones en un átomo neutro. Entonces, si yo tengo más electrones, obviamente voy a tener más Z, y si tengo más Z, obviamente voy a tener más número másico. Así que claro que puedo establecer una relación entre la configuración electrónica o entre el número de electrones y el
tamaño de un átomo, la masa de un átomo también, y en el fondo el tamaño y la masa de un átomo. Puedo establecer una relación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tiene una masa más pequeña, la A está mala porque no puede ser una masa mayor que la de neutrón, tiene carga eléctrica negativa, ya lo dijimos, se encuentra orbitando alrededor del núcleo. Esas órbitas, acuérdense que se llaman, las órbitas no son órbitas como un planeta, dijimos que eran zonas de densidad probabilística en la cual uno tenía la posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrar los electrones, los cuales se comportan como onda partícula, no olviden nunca eso. Entonces, como se comportan como onda partícula, ustedes se tienen que acordar del principio de incertidumbre de Heisenberg. No sé si se acuerdan de eso los que estuvieron presentes al principio del curso. El tema es que los electrones no se desplazan como una partícula común y corriente, como una pelotita que tenga masa o carga nomás, sino que son partículas, como bien decía acá, decían ustedes, ¿no es cierto? Una compañera decían que son capaces de absorber fotones o cuantos de energía y de liberarlos en forma de radiación. Además, ellos mismos se pueden emitir como radiación, porque tienen un comportamiento de onda. Entonces se pueden emitir incluso como onda radiante. Son las llamadas partículas beta en la eh, radiactividad, que entra en el electivo de física, si no me equivoco, ya ni sé muy bien, pero en el fondo se considera la radiación beta a los electrones, ¿ya? Entonces se pueden emitir como onda radiante porque se comportan como onda. Eh, Como ya les conté, pueden absorber energía y pueden liberar energía, ¿ya? Pueden absorber energía y pueden liberar energía. Y esa energía son fotones. Acuérdense que el fotón es la unidad básica de la energía. Entonces, un electrón puede absorber fotones y puede experimentar lo que se llama los saltos cuánticos. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de la transición electrónica? Que era que los electrones más internos podían pasar a niveles superiores. Para hacer eso teníamos que aplicarles energía o administrarle energía, y luego los electrones retornaban a su posición original emitiendo esa energía que absorbieron. ¿Se acuerdan de eso, no? Chiquillos, chiquillas. Ya, es que yo necesito que esto se sepa bien. Entonces usted me dice, profe, se me olvidó lo que era el principio de incertidumbre, ¿ya? Entonces tiene que revolver a repasar esa materia. El principio de incertidumbre era que usted no podía conocer simultáneamente la posición o la velocidad de un electrón. O era una cosa o era la otra. Posición o velocidad, no ambas cosas. Eso se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es la forma en la cual yo reconozco que el electrón es a la vez onda y partícula, tiene un comportamiento dual que se llama, ¿ya? Entonces todo lo que ustedes me dijeron está perfecto, está súper bien, y a eso hay que agregar estas cosas que yo dije recién, que no se les puede olvidar. Así que esta pregunta yo diría que está sencilla dentro de todo, porque me podrían haber preguntado transición electrónica, o me podrían haber preguntado, no sé, pues algo del principio de incertidumbre, así como definición, o me podrían haber preguntado de iones, lo que vimos también al principio de año cuando hablábamos de los átomos que tienen exceso de electrones, ¿ya? O lo que decía aquí recién una compañera de que podíamos establecer una relación entre la cantidad total de electrones y el tamaño de un átomo, al menos una relación, una cierta relación, porque a mayor cantidad de electrones, mayor Z, a mayor cantidad de Z, mayor número másico, y podíamos entender que el átomo iba a ser de mayor tamaño, porque un átomo que tenga más electrones, la nube electrónica tiene que ser mayor. O lo que dijo recién un compañero, si no me equivoco, Carlos, o no sé quién fue, Carlos parece que lo dijo, que en el fondo el volumen o el radio atómico iba a incrementarse también, el tamaño, ¿se entiende? Porque iba a tener mayor cantidad total de electrones. Obviamente las propiedades periódicas, eso entra para la gente de mención química, eh, y no hay una proporcionalidad que sea exactamente tan directa con el Z, ¿ya? Respecto del volumen atómico o el radio atómico, pero de todas formas, en términos genéricos sí, o en términos generales sí podríamos decir que un átomo más grande, o sea, que tiene más electrones, debería tener mayor tamaño o mayor volumen, en general, estoy diciendo, ¿sí? Sí, yo sé que hay varios que no estaban, entonces si ustedes no han estado chiquillos en la clase,
estoy como haciendo una especie de recuento, ¿no es cierto?, súper general de como algunas cosas que hay que saber. Entonces, los electrones son partículas que tienen un comportamiento dual, onda-partícula. ¿Sí? Eso es lo primero que tiene que saber. Segundo, los electrones son chiquititos, tienen menor masa y menor tamaño que los protones y los neutrones, que son las partículas que le dan la masa al átomo. El electrón no da la masa. El electrón lo que da es la carga del átomo. La carga. La carga, es decir, si el átomo es catión o tiene carga positiva, o si el átomo es anión, o sea, tiene carga negativa porque tiene exceso de electrones. ¿Sí? Entonces, el electrón no aporta masa, el electrón aporta carga. ¿Ya? La otra cosa que dije, ¿no es cierto?, era que el electrón es una partícula subatómica que puede absorber, transportar y liberar energía. Absorber, transportar y liberar energía. Entonces, yo puedo hacer que el electrón, por ejemplo, que se disponen en órbitas, hay un modelo que se llama el modelo de Bohr, que también tienen que saberlo, que habla de que los electrones se disponen en órbitas como concéntricas en torno a el núcleo de un átomo, y uno va de los niveles más internos a los niveles más externos. El nivel más externo es el nivel 7. Entonces uno asume que yo puedo tener un electrón en el nivel 1 y si quiero lo puedo hacer saltar cuánticamente al nivel 2. Saltar cuánticamente significa que no es que se mueva linealmente, sino que literalmente hace un salto cuántico, o sea, desaparece y aparece en un nivel más externo. Entonces usted me dijo, no, porque viajó. Es que no, no es que viajó, se, se teletransportó. O sea que desapareció como un fantasma, apareció como un fantasma, ¿entienden? Desapareció y apareció en un lugar, y luego, como queda inestable, regresa a su posición o a su nivel original. Entonces, para que yo lo haga, para que yo pueda permitir que el electrón haga una transición, o sea, un salto de un nivel más interno a uno más externo, lo que nosotros tenemos que hacer es administrar la energía. O sea, el electrón tiene que absorber energía para realizar ese salto cuántico, desde un nivel interno a un nivel más externo. Cuando el electrón quiere regresar a esa posición original o a su nivel más interno, porque está inestable, entonces el electrón va a tener que emitir esa energía que absorbió y la va a emitir en forma de radiación porque estaba emitiendo fotones. Entonces, ¿cómo hice saltar al electrón? Al electrón lo hice saltar porque le administré energía, o el electrón en dicha forma, en otra forma, absorbió energía. Y eso lo hizo saltar de un nivel interno a un nivel externo. O sea que para ir de un nivel interno, en una capa de cebolla, supónganse, a un nivel más externo, a la capa más de afuera de la cebolla, el electrón tiene que absorber energía. Luego, si yo quiero que de la capa más externa de la cebolla regrese a su posición original, va a tener que liberar la misma energía que absorbió. O sea que aquí se cumple el principio de conservación de la materia, de la energía, quiero decir. De la energía, porque la energía que absorbió y que lo hizo saltar es la misma que va a entregar para volver a su posición original. No sé si se está entendiendo esto, chiquillos. Que estoy diciendo esto, lo expliqué en las primeras clases que vimos cuando hablamos de lo que era la transición electrónica. No sé si se acordarán, ¿ya? Incluso les mostré un ejemplo, una pregunta PSU antigua que era bastante buena porque hablaba de esto. Ahora, si usted me dicen es que no vine, profe, eh, lo podemos ver con más calma más adelante. Si quieren, hacemos un repaso. A fin de año vamos a hacer un repaso probablemente masivo. Así que lo más probable es que los que hayan estado colgados o no hayan venido, igual de alguna forma vamos a tratar de que puedan tener como lo más importante de cada tema, ¿sí? Entonces, por ahora estoy haciendo como un pincelazo, ¿no? Como para que entiendan por qué la sé. Y además estoy agregando otras cosas, ¿ya? Ya, sobre todo me interesa la gente que no estuvo en estas clases y que le cuesta química, que me diga si se entiende, porque los que han estado desde el principio acá, me imagino que sí entienden lo que estoy diciendo, porque estuvieron en las clases y lo vimos varias veces, pero los que no han venido o los que no estuvieron presentes, ¿se entienden más o menos? Voy a borrar aquí, chiquillos, para que me digan al tiro. ¿Sí o no? Ya, muy bien, gracias, Abril.
Ya, súper. Entonces, chiquillos, entonces, no les va a salir esta pregunta. Obviamente, si esta pregunta se puso el año pasado, así que no les va a salir esto. Les va a salir otra pregunta. Por ejemplo, acabo de decir ya varios ejemplos. Lo del principio de incertidumbre, les pueden hacer una pregunta respecto de la masa del electrón o la del protón, o les pueden preguntar algo respecto a lo que dije del salto cuántico, por ejemplo, de que los electrones absorben energía y hacen un salto a un nivel superior y luego liberan energía para volver a su posición original. Eso perfectamente podría salir como pregunta, ¿no es cierto?, este año. Ya porque esta pregunta ya no va a salir, pues, obviamente, salió el año pasado. La pregunta 38, ¿ya? La pregunta 38, me imagino que salió parecida al año pasado. Aquí tendría que, alguno de los que dio la prueba el año pasado, los egresados tendrían que confirmarnos, porque yo no di la prueba, así que no puedo hablar, eh, si no les diría, tienen que confirmarnos si esta pregunta salió textual o no, ¿ya? Fíjense que acá tengo tres elementos, X, Z y T, tengo cantidad de neutrones y tengo cantidad de protones. A nosotros nos interesa la cantidad de protones o Z, chiquillos, porque la cantidad de protones o Z nos indica el número atómico. Recuerden que los elementos en la tabla se ordenan según número atómico. Eso lo vimos, obviamente, en clase. Acá tengo una tabla periódica, ¿no es cierto? Y aquí nos salen los números másicos, nos sale la masa de los átomos. Lo que solamente sale aquí es el Z, o sea, la cantidad de protones que tiene un elemento químico. Recuerden que en una tabla periódica asumimos que todos los elementos, todos los distintos tipos de átomos que hay en la naturaleza son elementos neutros, porque la cantidad de partículas positivas que hay en el núcleo, o sea, protones, recuerden que el núcleo tiene protones y neutrones, ¿ya? La cantidad de partículas de protones que tiene el núcleo es igual a la cantidad de electrones. Los protones, para el que no lo sabe, son partículas que se encuentran en el núcleo y dan masa atómica, y son partículas que tienen carga positiva, mientras que los electrones se encuentran, como ustedes bien dijeron, alrededor del núcleo y no aportan masa, sino que aportan carga negativa, que es idéntica en magnitud a la carga del protón, pero de sentido contrario. Así que si yo digo que el electrón es -1, el protón es +1. Entonces uno asume que en la tabla periódica la cantidad de protones, o Z, o número atómico, que es lo mismo, equivale a cantidad de cargas positivas. Y esas cantidades de cargas positivas tienen la misma cantidad de cargas negativas, o sea, de electrones. ¿Por qué? Porque el Z, o número atómico, se supone que debe ser igual a la cantidad de electrones en un elemento neutro. ¿Por qué? Porque tienen que imaginar que tienen en una balanza electrones, o sea, cargas negativas, y protones, o sea, cargas positivas, y tienen que estar equilibradas. Tienen que estar en la balanza, ¿no es cierto?, en la misma proporción o cantidad. Entonces, en este ejercicio, acá me dice 51, 53, 52, 53, 51, y me dice cuál es el orden correcto de los elementos según la clasificación de Mendeleev, o sea, la clasificación de la tabla periódica, de la cual deriva la actual en el fondo. Entonces, ¿cuál sería la correcta aquí? Bueno, acá me dice que se ordenan según masa, no según Z. Entonces aquí el ejercicio no tiene que ir tanto con el Z. O sea, si fuera la tabla actual, agarramos solo el Z, pero aquí en el ejercicio me dice que el orden es según, no Z, sino según número másico, o sea, masa atómica, y la masa atómica, para el que no lo sabe, es igual a la suma de protones más neutrones. De hecho, la ecuación es número másico es igual a Z más N, donde Z es la cantidad de protones, los neutrones son N, ¿no es cierto? Y eso es el número másico, o el número A, que se le llama, el número másico, ¿ya? Ya, Carlos me dice la C. Sí, se entiende, chiquillos, que aquí lo que tenemos que hacer, y chiquillas, es sumar los, el número Z o número atómico con los neutrones para tener la masa total de los elementos. ¿Por qué? Porque según la tabla antigua de Dmitri Mendeleev, de la cual deriva la tabla actual, el orden de los elementos no era según Z, como le estaba mostrando recién en la tabla, o cantidad de protones, sino que era del número de masa. Se ordenan de menor a mayor masa atómica. O sea que lo que importa es la masa. Entonces aquí es 76 más 52,
74 más 53 y 71 más 51. O sea, lo que aquí había que hacer era una suma nomás. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, 70 más 50 son 130, 138. Aquí era 137 y aquí era 132. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, por qué se suman estos? Porque aquí no me está pidiendo ordenar según el criterio actual del cual deriva la tabla de Mendeleev, sino que aquí me está diciendo, según la clasificación de Mendeleev, donde dice textual en el enunciado, que se ordenan de menor a mayor masa atómica. O sea que no importa el número másico, o sea, perdón, el número másico, no importa el número Z o la cantidad de protones. O sea, es importante, pero me refiero, no es el orden en el cual yo voy a ordenar los elementos de menor a mayor. ¿Sí? No sé si se entendió. Porque en la tabla actual nosotros lo ordenamos según Z, el criterio no es ordenarse. O sea, igual uno asume que va aumentando la masa, evidentemente, pero el criterio de orden fundamentalmente es el Z o número atómico y no el número másico. No sé si se entendió, chiquillos. Entonces, ¿se entendió por qué sería la correcta la C, como bien dijo aquí Carlos hace rato? ¿Sí? Ya, muy bien, vamos avanzando. Voy a borrar. Cuando tengan alguna duda o consulta de algo, exacto, se tiene que sumar Z más N, porque Z más N es número atómico, o sea, cantidad de protones, más neutrones. Y ambos son lo que forma la masa del átomo o número másico que se llama, o masa atómica, como quieran llamarlo. Recuerden que el núcleo de un átomo está formado por protones y neutrones, y ambos suman, se suman entre sí para dar la masa atómica de un elemento. Aproximadamente la masa de un solo protón equivale a una unidad de masa atómica y la del neutrón es muy parecida también. Entonces al final, cuando yo sumo protones y neutrones, obtengo un resultado en unidades de masa atómica. Por ejemplo, 76 más 52 son 138, o sea, uno asumiría que el elemento X tiene 138 unidades de masa atómica de masa del átomo, que está dado por la suma de protones y neutrones, cada uno de los cuales tiene una masa aproximada de una unidad de masa atómica. Ya, en la pregunta 39, chiquillos, aquí me están hablando de compuestos binarios hipotéticos. Esta pregunta me imagino que salió el año pasado también, insisto. Aquí sería ideal alguien que hubiera dado la prueba el año pasado. Entonces, una forma de poder resolver este ejercicio, porque me dicen que tengo cuatro compuestos binarios, o sea que están formados por dos tipos de elementos químicos, y me dicen cuál es su clasificación de estos compuestos y según cómo están distribuidos en la tabla. Entonces, lo ideal que yo recomendaría para una persona que se enfrentara a un ejercicio así, que obviamente este año no va a salir este ejercicio, pero en el fondo igual quizás podrían hacer una variación, ¿ya? Una cosa que uno podría, por ejemplo, sería útil que ustedes se aprendieran que la tabla formal, ¿no es cierto? O la tabla, sobre todo los de mención, aquí los de mención no se pueden escapar de esto, ¿ya? O sea, si usted quiere dar mención química, le informo que tiene que tener una idea mental de los primeros 20 elementos de la tabla periódica, como se los repetí montones de veces a los que partieron desde principio de año con el Preu-Krebs. Entonces, por ejemplo, una persona, yo espero que me diga que el elemento que está ahí al principio de una tabla siempre va a ser el hidrógeno. O sea, uno ve este cachito de aquí y dice hidrógeno. ¿Y por qué? Porque se lo aprendió, porque tiene una imagen mental de dónde se ubica el hidrógeno. Luego aquí, por ejemplo, helio. Y usted me dice, ¿por qué lo sabe? Bueno, porque son los dos elementos no metálicos. Los primeros dos elementos no metálicos de la tabla periódica, chiquillos, son gases. Son gases a temperatura ambiente. Su estado basal es gaseoso. Y son los gases que conforman las estrellas. Son el combustible estelar.
Son los gases, son los elementos más abundantes del universo, chiquillos, y es los que están en mayor proporción en las estrellas. Todos los elementos que se forman, o sea, que provienen después de estos dos, del elemento número 1 y del número 2 de la tabla periódica, se forman por nucleosíntesis en procesos de fusión nuclear en el interior de las estrellas. ¿Ya? Hay una tabla muy bonita. Hay una tabla muy bonita. De hecho, ¿saben qué? Me voy a pegar una volada. Ustedes saben que estoy en la onda de. O sea, lo que tengo atrás no son ovnis, por si acaso, ya, por eso los dije la otra vez. Pero a propósito no de ovnis, pero de universo y toda la cuestión, ya sería bueno como. Sería bueno como que ustedes tuvieran de referencia una tabla periódica, pero de nucleosíntesis, así se llama. Acá está. Ya, no sé si alcancen a ver, no creo que vean muy bien ya, pero esta tabla la considero genial. Esta tabla, de hecho, una tabla de de síntesis es la mejor de la mejor tabla de todos los tiempos. Ya, dejen proyectarla abrir una pestaña nueva, a ver, veamos. Ya, pero no quería ver esto de aquí, pues, quería ver solamente la imagen. Ahí sí. Por ejemplo, aquí se ve bastante mal, pero bueno, debe haber otra tabla más buena, pero es la que alcancé. Fíjense que ahí dice, por ejemplo, dice, eh, dicen estrellas de masa menor que están muriendo, después dice estrellas masivas que explotan, después dice radiación cósmica, después acá sale estrellas de neutrones emergentes o enanas blancas que explotan. Entonces aquí, por ejemplo, de hecho esta tabla, esta penca, ahora que lo pienso, no es muy buena porque hay una donde salen todos los tipos de estrellas y, por ejemplo, las supernovas, las variantes de las supernovas. Hay una tabla mucho mejor que esta, ya no tengo, habría que buscarla con calma. Si alguien es amante de la astronomía o le llama la atención, ya podría dedicar tiempo a buscar la tabla, ya no la tengo en este momento, pero en el fondo se la muestro como referencia, porque en el fondo la tabla periódica de los elementos explica la historia del universo, ¿entienden? La historia desde el Big Bang o desde los orígenes del surgimiento del universo, de la creación del universo, hasta nuestros días. Ya, voy a volver entonces a lo que estábamos viendo recién. Ah, no, que estábamos viendo recién, estábamos viendo ya, perdón. Ahí sí. Ya, entonces estamos viendo este ejercicio, ya. Entonces, en fin. Entonces, como les dije anteriormente, los primeros dos elementos de la tabla periódica son elementos gaseosos, son los combustibles de las estrellas, son los primeros elementos en aparecer en el universo y los que están en mayor proporción, y son a partir de los cuales se generan todos los otros elementos químicos de la naturaleza por procesos de muerte de estrellas, ¿ya? Del colapso de las primeras estrellas que surgen y que van transformándose en supernova, ¿no es cierto? Hay como tres variantes o cuatro variantes de supernova y, en fin, distintos tipos de estrellas que se van generando y van generando elementos más pesados, ¿ya? Entonces, como les dije, los primeros dos elementos son el hidrógeno y el helio. Luego, por ejemplo, si yo me fijo aquí, en esto que está aquí, inmediatamente, por ejemplo, acá les dije helio, ¿no es cierto? Entonces usted me dice, profe, estos son los gases nobles. Una persona de mención tiene que saber la ubicación de los grupos en la tabla periódica, tiene que saber obligatoriamente, porque va a dar mención, tiene que saber que hay un grupo de los gases nobles, hay un grupo de los elementos que se llaman los alcalinos, hay otros que se llaman los alcalino-térreos, y tiene que saber al menos algunos de los elementos que están aquí, po. Sobre todo si va a dar menciones, ¿se entiende? En común igual hay que saberlo, pero eh, yo recomiendo que todos lo sepan. De hecho, les dije, apréndanse la disposición de los elementos, al menos de los primeros 20 elementos, o algunos de los 20 primeros elementos de la tabla. Por ejemplo, ya les dije, hidrógeno, ¿no es cierto? Helio. Entonces usted me dice, profe, ¿qué va ahí? Bueno, aquí, ¿no es cierto? Va el boro, y acá debería ir el carbono. Usted me dice, ¿cómo lo sabe?
porque uno tiene una imagen mental más o menos de la tabla, chiquillos. Después aquí viene el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, y aquí, este elemento de aquí es como súper significativo, porque aquí yo tendría que poner el flúor. Entonces usted me dice, ¿por qué es significativo el flúor? El flúor es súper significativo porque es el elemento que está al lado del neón, ¿no es cierto? Al lado de la columna de los gases nobles o inertes, y el flúor es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica de los elementos. De hecho, esta columna que está aquí se llama los elementos halógenos y son especialmente reactivos. Y dentro de estos elementos, donde está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, el más importante o el más significativo por su alta electronegatividad es el flúor, por ejemplo. Entonces, el flúor, entonces, no sé, uno podría decir, como tener una idea mental de que el flúor está ahí y de que el flúor comparte la línea horizontal, ¿no es cierto? O sea, el periodo con el carbono, con el nitrógeno y el oxígeno. Con el carbono, con el nitrógeno y el oxígeno, ¿ya? Entonces, insisto, le estoy tratando de explicar aquí porque una forma útil de poder posicionar los elementos sería viendo la primera tabla que sale publicada al inicio del facsímil y mirarlo al tiro, pero yo creo que lo mejor es tener una idea mental de algunos elementos significativos de la tabla. Por ejemplo, el hidrógeno, yo les dije que el primero de la tabla, o sea, y está siempre en un cachito. Luego tengo el helio que está acá, luego tengo el flúor, que ya les conté que está en la esquina, está esquinado ahí, al lado de los gases nobles y el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica. O sea que todas las cuestiones que se unen con él es súper fácil formar enlace iónico o es súper fácil formar enlaces covalentes polares. Si es que yo lo uno, por ejemplo, con un no metal. Los no metales serían como estos así, po. Acuérdense que hay una escalera que separa lo que son los elementos metálicos de la tabla periódica de los elementos que son no metálicos, que serían de la escalera hacia la derecha, elementos no metálicos. En cambio, los metálicos serían de la escalera hacia la izquierda, ¿sí? Chiquillos. El francio se encuentra en el extremo opuesto de la tabla periódica de los elementos. O sea, si el flúor se encuentra aquí en el extremo superior derecho, me refiero, descontando los gases nobles o inertes, el francio, que es un metal representativo del grupo 1A o de la primera columna de la tabla periódica, está en el extremo inferior izquierdo. Este elemento sería un metal y sería el elemento menos electronegativo de la tabla periódica junto con el cesio y el bario, si no me equivoco. Ya, pero son los elementos menos electronegativos de la tabla y son metales. Entonces yo podría decir, por ejemplo, los elementos del grupo 1A, exceptuando el hidrógeno, si yo lo uno con los del 7, siempre voy a estar formando compuestos iónicos, siempre. O los del grupo 2 con los del grupo 7, siempre voy a estar formando compuestos iónicos, o los del grupo 2, no, ahí tendría que sacar el berilio, ya, exceptuando el berilio, todos los del grupo 2 junto con los del grupo 6 o los del grupo 7 forman compuestos iónicos, siempre. El uno con el 7 y el 2 con el 7, o el 2 con el 6 o el uno con el 6. Para los que no lo saben lo que estoy diciendo, la tabla periódica, acuérdense que se divide en columnas y en filas horizontales. Las columnas se llaman grupos. Por eso les dije recién el grupo de los gases nobles, que son lo que está, la columna que está en el extremo derecho de la tabla, donde sale helio, neón. Les voy a mostrar una tabla mejor porque así quizás no se aburran un poco. Exactamente, periodos y grupos. Lo que pasa, chiquillos, es que si yo les hablo de esto, ustedes me van a decir, profe, eso es mención. Es que, claro, porque la gente de mención tiene que saber esta cuestión que estoy diciendo, en el fondo, la persona que quiere dar mención química se lo tiene que saber sí o sí, chiquillas y chiquillos. O sea, no pueden escaparse esto de los grupos y los periodos y el tema de la valencia y la configuración electrónica asociada, eso se lo tienen que saber. Y las propiedades periódicas también. Así que no pueden escaparse de eso, ¿entienden? Una persona de común lo que tiene que saber es, como en términos generales, ¿no es cierto?, que hay grupos y periodos, pero no se lo van a preguntar en la PTU porque en común se sacó esta materia. Al que le va a salir va a ser en mención. Pero igual tienen que tener una noción, pues, por eso le está hablando de la tabla.
Entonces, por ejemplo, tenemos los grupos, que son las columnas que van de arriba hacia abajo, las columnas, ¿no es cierto?, verticales, y tenemos los periodos que son las filas horizontales. Si ustedes se fijan, van del 1 al 7 las horizontales, en cambio los grupos van del 1 al 18. Pero si yo dejo de lado los que están acá al centro, y solo considero las dos primeras columnas y las últimas que están hacia la derecha, me quedan solamente 8 columnas, que serían las columnas de los elementos representativos, que se representan con la letra A. Entonces tengo el grupo 1A, el grupo 2A, y luego del grupo 3 al grupo 8, donde el grupo 8 corresponde a los gases nobles o inertes. ¿Ya? ¿Sí? Ya, entonces, chiquillos, vuelvo a repetir. Una forma práctica de poder hacer este ejercicio sería de que ustedes posicionaran cuáles son los elementos que están ahí, en el nombre X y Z, a eso me refiero. ¿Se entiende? O al menos tener una idea. La otra cosa sería hablar más en abstracto y decir ya, los que estén ubicados en la primera y segunda columna vertical son metales, exceptuando el hidrógeno que sería el primer cuadradito, ¿sí? Y estos otros de acá son no metales, y ahí voy suponiendo qué cuestión se forma, ¿entienden? Pero yo creo que lo mejor es posicionar los elementos. Esa es para mí una mejor forma, más práctica de poder hacer el ejercicio que pensarlo más en abstracto o en general, chiquillos. Entonces, vuelvo a repetir, si yo aquí reemplazo por los elementos, los reemplazo, sí, por los elementos químicos, les dije que este sería carbono, este sería oxígeno y esto sería flúor, y este de acá les dije que sería, no les dije que lo que sería, pero sería un metal, este sería el magnesio. Usted me dice, ¿cómo lo sabe? Porque les dije que son elementos representativos y uno tiene la imagen mental más o menos de cómo se ubican los elementos. Lo otro es estar mirando la tabla que tienen aquí en la misma prueba, en la misma PTU. Luego acá tienen, sería oxígeno. Usted me dice, ¿quién está debajo del oxígeno? Lo que está debajo del oxígeno es el azufre. Acuérdense que el oxígeno es primo hermano del azufre. Están en la misma columna. Este sería cloro, ¿ya? Y este, bueno, sigue siendo magnesio. Después el de abajo, espérense, hay que borrar aquí. Ya, después, bueno, voy a tener que borrar igual porque se... Después el de abajo, el de abajo sería, sí, miren, o sea, es magnesio igual, y acá sale, este dijimos que era carbono, este era nitrógeno, este es oxígeno y este es flúor. Luego acá tengo que R, aquí serían todos no metales, entonces obviamente descartamos o sea, alguien mira la D y dice la D, ni siquiera uno se va a desgastar porque está mala por definición, porque sale que el compuesto R2I es iónico. R2I es iónico. ¿Sí? Entonces esto no podría ser, pues ahí estaría flúor, ahí estaría el cloro, ahí estaría el silicio y ahí estaría el azufre. Luego acá abajo tengo el sodio, tengo el carbono, tengo el oxígeno y tengo el flúor. ¿Ya? No se ve bien, chiquillo, esta pregunta porque es muy larga, entonces no sé, tendría que achicarla. No sé cómo hacerlo para que se pueda captar bien, ¿ya? Entonces no queda muy chica, pero en fin. Lo que quiero que entiendan es que posicionando los elementos químicos en la tabla, uno sí puede predecir con total certeza si se cumplen estas como este tipo de compuestos, teniendo presente o en relación a los elementos. Hay otra forma de hacer este ejercicio, pero quiero que ustedes me digan si yo aquí les propuse una forma. Hay otra forma también de hacer el ejercicio que no sé si se les ocurre para poder sacarlo con certeza, porque ya les dije que alguien podría tratar de hacerlo a la rápida como le estaba contando, que uno dijera, ah, si estos son metales, estos son no metales, entonces voy a suponer que el R con el I, claro, debería dar el iónico sí o sí, el X con el I son no metales tan cercanos, bueno, yo podría suponer que pues, debería haber diferencia electronegativa, pero no sé. Por eso les digo, a través de
posicionamiento y de la electronegatividad, claro que uno podría irlo estableciendo, ¿no es cierto?, el tipo de compuesto. Ya, chiquillos, entonces, para ir ganando tiempo, si yo digo que el R, ¿no es cierto?, se une con el flúor, ya, por ejemplo, aquí el magnesio y el flúor, ¿no es cierto? Ah, perdón, con el I, quiero decir, el R se une con el I. Entonces uno me dice, claro, debería resultar algo iónico, por lo que usted estaba hablando recién, ¿ya? Pero el problema lo empezamos a tener con estos elementos de aquí, po. ¿Se entiende? Porque sale X2 covalente a polar, es como la clasificación del compuesto total, la clasificación del compuesto total. Para los que no han venido a clases, también quería comentarles lo siguiente. Yo les pasé a principio de año también algo que nos ayudaba a establecer cómo poder calcular las fórmulas químicas de los compuestos binarios que se iban formando entre los elementos de la tabla. Yo les enseñé, por ejemplo, que en función de la columna yo podía calcular lo que se llamaba el número de estado de oxidación y que los números de estado de oxidación en los compuestos neutros siempre tenía que ser igual a cero. Entonces yo le hice como una cuestión así, perdón, más 3, no, más 3 quiero decir, eso, más 3 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1. Esta fue como una de las cosas que yo le enseñé también en los que vinieron al principio de año. Les dije que uno podía sacar o establecer una relación, por ejemplo, eh, si el R está en el grupo 2A, yo no puedo hacer que el R se una con el I, que está en el grupo 6. No puedo hacer que se una en la proporción R2I. Eso está malo. Y usted me dice, ¿por qué, profe? Porque resulta de que si está en el grupo 2A de la tabla periódica y este está en el grupo 6 de la tabla periódica, la proporción tiene que ser 1:1. O sea que el compuesto tendría que haber sido RI, pero no R2I. Eso no me resulta, porque el estado de oxidación no calza, porque ya les conté que la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a cero. Entonces, para tener una fórmula R2I y el I fuera este elemento que está acá, tendría que haber tenido el R ubicado aquí, en el grupo 1. Ahí sí me resulta esa fórmula. Ahí sí me resulta la fórmula. Porque estoy combinando un elemento del grupo, o sea, estoy combinando dos elementos del grupo 1A con un elemento del grupo 6. Y ahí sí me resulta la fórmula R2I. Ahora usted me dice, pero profe, ahí se está complicando la cosa. Sí, pues, ahí se está complicando. Y de hecho, chiquillos, los de mención, esto que estoy diciendo, chiquillos, esto es supermención, po, porque estoy exigiéndole a la alumna o al alumno, le estoy exigiendo al estudiante que establezca la relación correcta entre grupos y la fórmula química según el estado de oxidación. Eso es mención total. O sea, esa cuestión es un concepto de mención totalmente. O sea, yo espero que si ustedes quieren dar mención, por eso les dije que el que está mención está cloteado o está cloteado, tiene que saber el estado de oxidación de cada grupo y tiene que saber la combinatoria entre los grupos. Tiene que decir, mire, para que yo pueda juntar un elemento del grupo 2 con el grupo 6, tienen que estar en una relación 1:1. Y no hay otra forma. Luego, si yo quiero juntar uno del 1 con, por ejemplo, con el del 3, ahí puedo tener una relación 1:3, por ejemplo. O si junto, por ejemplo, no sé, ¿por qué? Porque esta persona está integrando la materia de los grupos, ¿no es cierto? Y de sus respectivos estados de oxidación y su valencia, ¿no es cierto? Con la de los otros grupos. Esa ya sería una pregunta ya más compleja, ¿entienden? Es que lo que pasa es que ahí me empiezo a meter con un tema que es de mención, chiquillo, entonces no me quiero meter mucho en eso, ¿ya? Lo que yo les dije es, los compuestos tienen que, por ejemplo, si yo le digo a usted agua, la suma de los estados de oxidación de los elementos que conforman un compuesto químico tiene que ser igual a cero.
Entonces, por ejemplo, el oxígeno tiene esta oxidación -2. Usted me dice, ¿cómo sabe, profe? Porque le acabo de decir que se lo tiene que aprender de memoria. Tiene que aprenderse que los elementos del grupo 6, como el oxígeno y el azufre, tienen esta oxidación -2, y usted se lo aprende. Se lo aprende nomás, ¿sí? Por eso les dije que la gente que va a dar mención se tiene que aprender bien la tabla. No puede, no tiene excusa, tiene que saberse la tabla bien. Al menos los primeros 20 elementos representativos. Aprenderse los estados de oxidación por cada grupo. Acá el estado de oxidación del hidrógeno sería más 1. Entonces 2 por más 1 me da más 2, y más 2 más -2 me da igual a 0, porque la suma de los estados de oxidación de los elementos que conforman un compuesto neutro debe ser igual a 0. ¿Ya? Ya, pero no nos enredemos, si en el fondo, aquí estoy matando dos pájaros en tiro, estoy pasando preguntas de mención también aquí. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que quería que entendieran que la única forma rápida de resolver este ejercicio era reemplazando elementos químicos por X y Z y R. Esa era la única forma. Y la única forma que nos resultaba era la alternativa E, porque fíjense que la alternativa E, claro, es que la valencia tiene que ver con el estado de oxidación también. Por eso les dije que lo más práctico es aprenderse el estado de oxidación. Es mucho más rápido que la valencia para establecer la proporción entre los compuestos y también saber de qué grupo pertenece, porque yo sabiendo el estado de oxidación sé al tiro el grupo al cual pertenece el elemento. Y sé su ubicación en la tabla periódica también. Entonces, como les dije anteriormente, voy a borrar aquí un poquito, chiquillos. Si ustedes se fijan en la alternativa E, es la única que tiene como coherencia, porque fíjense en la E. En la E tengo que R corresponde al elemento que está ahí. Entonces usted me dice, ¿qué elemento es el que está ahí? Este sería, ¿no es cierto?, el sodio. R sería Na, sodio. Luego C sería carbono, I sería oxígeno y Z sería flúor. Fíjense que la E es igual que la A, pero se diferencian en la posición del R. Se diferencia la posición del R. Entonces sale R2I, después sale XI2, después no sé qué más sale. Espérense, dije. Después sale el elemento XZ4, XZ4, y luego sale el ejemplo del XZ4 y IZ2. IZ2. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo junto el R, ¿no es cierto?, con el Z, obviamente voy a hacer un compuesto iónico y coincide, ¿no es cierto?, incluso también el tema de la fórmula química, porque ya les conté que si hubiera estado aquí el R, no nos resultaba por el hecho de que no coincidía el número de estado de oxidación. Luego usted me dice, profe, el X con el O, con el I, perdón, X con el I. El X con el I sería el sinónimo del CO2. Entonces, usted me dice, ¿qué es el CO2, profe? El CO2 es un compuesto que según Lewis yo lo dibujo así, no sé si se acordarán de este compuesto. El CO2 es un compuesto que es lineal y que se considera apolar. Se considera apolar este compuesto, por definición. El CO2 se considera una sustancia covalente apolar eh, que está formado por enlaces covalentes polares, pero la molécula en su totalidad es completamente apolar. ¿Ya? Luego, si yo junto el carbono con 4-flúor, este compuesto también es covalente apolar. Es un compuesto covalente apolar totalmente, porque la geometría y la disposición de este elemento hace que sea un compuesto covalente apolar.
la geometría espacial en el fondo, que es una geometría tetraédrica. Uno habla de una geometría tetraédrica donde el carbono está al centro y los flúor se encuentran en los vértices de una especie de pirámide, ¿ya? De 3 dimensiones que uno tiene que imaginársela. ¿Ya? Y luego el compuesto IZ2, que sería unir el oxígeno con el flúor, y claro, eso, no eso, como son dos elementos que están prácticamente, son dos no metales, es lógico que va a resultar un compuesto eh, que va a estar formado por enlaces covalentes polares, pero no va a ser necesariamente un compuesto que sea polar. Esta pregunta, según yo, no estaba bien hecha. Por eso les pregunto si por eso habría sido bueno que hubiera habido alguien de cuarto, o sea, de egresado, para que nos dijera si, si en el fondo le salió esta pregunta, porque esta pregunta, el problema que tiene, por eso es que no sé si salió exactamente así, ya, porque insisto, una forma fácil o una forma más superficial de haber hecho el ejercicio es simplemente suponiendo que tengo no metales y que tengo metales. Entonces no me importa, o sea, como que me paso por el bolsillo el hecho de que si las fórmulas estaban bien hechas o no, y simplemente digo, claro, R con Z o R con I tienen que ser iónico, da lo mismo la fórmula, pero va a tener que ser iónico. Y como estos son todos no metales, entonces yo sé que los compuestos van a ser covalentes, necesariamente, pero el hecho de clasificarlo en apolar eh, o polar el tema, po, porque ahí debería empezar a hablar un poco de lo que es la geometría espacial de las moléculas o de los compuestos. Se fijan, el CO2 es una molécula que se considera que está formada por enlaces dobles, ¿no es cierto? Y que tiene una diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno que es significativa. De hecho, el enlace entre el carbono y el oxígeno del CO2 es covalente polar, pero aquí no me están pidiendo por la clasificación del enlace, me están diciendo que yo clasifique el compuesto si es covalente polar o apolar, o sea que el compuesto en su totalidad yo lo clasifique si es polar o apolar. Y para que yo clasifique un compuesto en su totalidad como polar o apolar, necesito necesariamente integrar lo que es la geometría molecular de la sustancia. ¿Entienden? Pero resulta que la geometría molecular de las sustancias, chiquillos, no entra este año. Así que yo no sé por qué el DEM puso esta pregunta, está bien, pero yo siento que esta pregunta está tocando temas que son de mención ahora. Entonces, no sé por qué la pusieron en módulo común obligatorio en este modelo de prueba, porque siento que como está preconstruida, está como las pelotas en el sentido de que no está apuntando hacia lo que se supone que mide común. Pero esta pregunta yo la pongo, pero 100 veces en mención, po. O sea, esta pregunta está pero calcada, porque ya les dije que en mención tienen que saber de la tabla y tienen que saber bien dónde se ubican y tienen que saber cómo se construyen los distintos tipos de compuestos según su estado de oxidación. Saber, por ejemplo, que si el R está aquí en esta posición, en esta columna, tiene que combinarse con, por ejemplo, con el I en una proporción 1:1. ¿Por qué? Porque usted es de mención. Pero en módulo común obligatorio yo no le puedo pedir esto. Así que no sé por qué pusieron este ejemplo. Es que de verdad, chiquillos, esta pregunta está meando fuera de tiesto. No sé, esta pregunta no, como que no tiene sentido. O sea, tenía sentido el año pasado, porque el año pasado la prueba, ¿no es cierto?, evaluaba, según recuerdo, evaluaba a Lewis y todo lo demás, pero también entraba geometría, se parece, hasta ese momento, no sé. Por lo tanto, me imagino que esta pregunta calza, de hecho, la materia del año pasado yo pasé geometría molecular, pasé Lewis y pasé geometría molecular, y este año no me acuerdo si lo pasé con ustedes. Parece que lo vimos como menos como, lo vimos con menos como importancia, profundidad, porque en el fondo solamente entra enlace y Lewis, pero no el tema de la geometría, y eso ya sería como mención. Así que esta pregunta, insisto, como que escapa un poco de lo que ustedes necesitan saber. Ya, pero para que no haya caos, ¿no es cierto?
ni incertidumbre. Quiero saber si se entiende que la forma de resolver este ejercicio era posicionando, ¿no es cierto?, los elementos respectivos en la tabla. O sea que, por ejemplo, usted me dice R, no sé qué, me dice, ya, R es magnesio, no sé, ¿ya? Z es flúor, X es carbono y Y es oxígeno, ¿ya? Entonces yo puedo, aunque no hubiera tenido idea que la fórmula si me calzaba o no me calzaba, aunque yo no hubiera sabido, o como decía aquí su compañera que habláramos de la valencia, que yo no hubiera tenido mucha idea, pero claro, yo puedo decir que el R y el I deberían formar iónico, así como el R con el Z, ya, por último, sí. Ya, no tengo idea si está bien la fórmula, pero por último sí el voleo. Y luego, como les dije, carbono con I. Entonces usted me dice, el carbono con el oxígeno, el CO2. Sí, el CO2 existe. Mi pregunta es, ¿el CO2 es un compuesto covalente? Y la respuesta es sí. ¿Será apolar el compuesto en su totalidad? Entonces resulta que yo les acabo de decir que el CO2 es un compuesto covalente formado por enlaces covalentes polares entre el carbono y el oxígeno, pero como es una molécula lineal que tiene un ángulo de enlace 180 grados, y como tengo átomos iguales en los vértices de la molécula, entonces yo no tengo diferencias de electronegatividad en global en la molécula. La molécula de hecho tiene lo que se llaman los vectores de, acá estoy hablando de una cuestión simplemente como para que se entienda el porqué del argumento, ¿ya? Cuando yo tengo vectores de electronegatividad que se anulan mutuamente, entonces yo voy a decir que se trata de un compuesto que es apolar. Un vector de electronegatividad se refiere, ¿no es cierto?, a cuando la diferencia en la electronegatividad entre los elementos que se están combinando o se están uniendo, hay uno que es más fuerte que el otro, yo veo que hay un vector de electronegatividad, o sea, como una especie de tendencia de un elemento a traer los electrones con mayor fuerza. Entonces, en el caso de aquí, los elementos oxígeno están como robándose los electrones del carbono o de los enlaces que están uniéndose con el carbono y lo están haciendo en la misma intensidad, por lo tanto se anulan mutuamente. Se anulan mutuamente y como se anulan mutuamente, entonces la sustancia es apolar totalmente. ¿Ya? Luego les dije, por ejemplo, recién les mencioné hacia el voleo, porque si ustedes se fijan, esta materia ya es mención. Les dije, si el carbono se une con 4 flúor, como el ejemplo del compuesto XZ4, entonces yo formo un compuesto que se representaría según Lewis así, ¿ya? Y este compuesto, cuando yo lo dibujo en 3 dimensiones, según, ¿no es cierto?, geometría molecular, el compuesto tiene una fórmula tetraédrica, donde el carbono se encuentra en el centro de una pirámide y los flúor se encuentran, hay un flúor en la cima de la pirámide, hay otro flúor y otros 3 flúor que se encuentran en la base de la pirámide. Entonces tienen como una especie de pirámide en 3 dimensiones, ¿entienden? Tienen una pirámide en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, esta pirámide, el carbono está al centro y todos los flúores están en los vértices. Entonces me dice, ya, pero esto no me dice nada. Nuevamente, viene a colación esto que yo le estaba hablando aquí del vector de electronegatividad. Si yo tengo que las fuerzas con las cuales se atraen los electrones por el elemento más electronegativo son fuerzas equivalentes o son idénticas y son equidistantes entre sí, entonces lo que ocurre es que se anulan mutuamente. Entonces, en el compuesto del CF4, yo tengo que el compuesto es totalmente apolar, porque resulta que, aunque hayan enlaces covalentes polares, la geometría de la molécula, que es tetraédrica, impide de que haya polaridad, porque los vectores de electronegatividad se suman entre sí y me da un vector resultante igual a cero. Entonces, si ustedes se fijan en esta pregunta se la arrancaron las cabras al monte. No sé por qué lo pusieron ahora que lo estaba mirando, porque yo recién lo miré así como así, no pesqué mucho la prueba, la miré como superficialmente. Ahora que la veo, esta pregunta no sé por qué la pusieron. Esta pregunta estaría bien para la admisión anterior, pero no tiene que ver con la admisión actual, así que no quiero que caiga la ansiedad. De hecho, para que esta pregunta fuera como admisión actual, yo haría esto. Se las voy a dejar cómo sería para mí admisión actual, chiquillos. Ya, esa sería la pregunta para mí, admisión actual. ¿Sí?
Como en el fondo estoy haciendo la diferencia entre iónico y covalente. Nada más, ¿se entiende? La diferencia entre iónico y covalente. No necesito que integren más cosas. Entonces, nosotros sabemos que si los elementos, yo uno metal y no metal, generalmente voy a tener iónico, generalmente. Y si yo uno, ¿no es cierto?, elementos no metálicos entre sí, voy a tener compuestos covalentes. Eso es lo que yo esperaría que manejara cualquier estudiante. Ya eso es lo que yo podría medir. Pero si yo empiezo a meterme más fino, por ejemplo, lo que les dije recién, que me calce, ¿no es cierto? Para que calce las fórmulas, ¿no es cierto? Para que calce la fórmula. Y más encima, para que yo pueda clasificar si el compuesto en su totalidad es polar o apolar, entonces yo necesitaría obligatoriamente integrar varias cosas. Así que esta pregunta, y esto se los doy firmado, o sea, esto les pongo mis manos al fuego por esto. Esta pregunta, tal cual como está ahora, tal cual, esta pregunta es de mención. Esta pregunta es de mención, chiquillos, ¿ya? No sé por qué la pusieron aquí, pero tal como está esta pregunta, no cumple el estándar de lo que es ahora, ¿de acuerdo? Salió el año pasado, lo más probable es que haya salido en común, faltó alguien de cuarto, o sea, de egresado que nos dijera, pero en el fondo esta pregunta no corresponde con lo que actualmente les podrían preguntar, a menos que cambiaran un poco el enunciado, ¿ya? No sé si se entendió, chiquillos, o les da un poco más de tranquilidad, chiquillas. Sofía me dice que no salió, ya. Catalina, ya, pero no importa, independiente si salió o no salió. Quiero saber si se entiende en la pregunta y cómo hacer su resolución. Y quiero saber si se entiende que esta pregunta calza. No es una pregunta de Lewis. Usted me dice, sí, profe, podríamos usar Lewis también, como dijo acá una compañera, usar la valencia. Claro, si usted usa Lewis y los puntitos, eh, claro, también lo podría resolver el ejercicio, pero lo que pasa es que hacer Lewis, ¿se imaginan todo lo que, o sea, hacer Lewis en este ejercicio se va a demorar más que si yo reemplazo con los elementos? Así que usar Lewis, como hace mucho rato atrás dijo una compañera que usáramos la valencia, o sea, Lewis, o sea, R dos puntitos y 6 puntitos. O sea, de verdad, no sé si, chiquillos, esta sea la mejor forma de hacer este ejercicio. Vamos a perder un montón de tiempo, más encima entre los compuestos iónicos representar según Lewis. O sea, como que no tiene cabeza. La forma de hacer este ejercicio más sana era hacerla por los estados de oxidación, como les dije, o a través, ¿no es cierto?, de reemplazando los elementos químicos de la tabla periódica. Y luego integrando esta información que ya les dije anteriormente. Por ejemplo, teniendo conocimiento de que el CO2 es una molécula que es apolar. ¿Pero por qué apolar? Porque les acabo de explicar que a pesar de que tiene enlaces covalentes polares entre el carbono y el oxígeno, la disposición o la geometría espacial de la molécula impide que sea polar. Va a ser una molécula apolar por su geometría, porque se anulan entre sí los vectores de electronegatividad que conforman parte de la molécula, de los de oxígeno. Y en el caso del CF4 es la misma cuestión, es un compuesto apolar porque yo tengo que por su geometría espacial se anulan mutuamente los vectores de electronegatividad, vale decir el flúor que atrae los electrones del enlace del carbono, entre todos ellos se anulan mutuamente porque van en distintas direcciones. Entonces se terminan aniquilando y forman un compuesto apolar. La otra forma, chiquillos, era lo que yo les decía a mi alumno antes, cuando en el proceso anterior, esto ustedes se lo tendrían que haber sabido. A esta pregunta yo la encuentro súper buena. Para los procesos anteriores, como les dije, calza N. Y ahora para la actualidad sería una pregunta que caería en la categoría de mención, ¿ya? Pero yo lo que les enseñaba antiguamente a mis estudiantes, así como apréndate alguna representación de Lewis de moléculas emblemáticas, también les decía, por ejemplo, apréndanse que el CO2 es un compuesto covalente apolar. Y usted me decía, da lo mismo si sabes por qué o no, o si no sabes por qué. Solamente apréndetelo de memoria. O apréndete de memoria, por ejemplo, que el agua es un compuesto covalente polar. El agua es un compuesto covalente polar. O que, por ejemplo, el CF4 o el CCl4 son compuestos covalentes apolares. O sea que no tienen polaridad. Entonces era como que uno se aprendía de memoria
De hecho, un alumno que a lo mejor se hubiera aprendido de memoria este tipo de cosas, claro, no necesita hacer Lewis ni nada, simplemente sabe que estos elementos, estas sustancias o compuestos se clasifican como covalentes polares o apolares porque se lo aprendió nomás. Ya, chiquillos, entonces no quiero seguir con esta pregunta mucho más porque considero que no es representativa, ¿ya? Si yo la quisiera transformar en una pregunta actual y si me dicen que no salió el año pasado, eh, esta pregunta calza en mención actualmente o la tengo que modificar. Tengo que modificar, como les dije, el enunciado. Lo modifico y, por ejemplo, hago esto. No pregunto por la molécula en su totalidad, sino pregunto si es iónico y covalente y chao. Eso sí, y eso sí les puede salir este año. Y sí lo tienen que saber que cuando tengan elementos no metálicos y se unen entre sí, el resultado va a ser un compuesto covalente, ¿de acuerdo? Luego, si unen elementos no metálicos, o sea, metálicos, perdón, con no metálicos, debería resultar mayoritariamente un iónico. Mayoritariamente, ¿ya? Hay dos excepciones, pero en general se cumple. Ya, vamos a pasar ahora a algo más decente. Ya, esta pregunta, si ustedes se fijan, no tiene nada que ver con la del año pasado, porque es una pregunta que agregaron este año, porque sale con el formato A, B, C y D, como se supone que tiene que ser. Ya, ¿cuál creen ustedes que aquí sería la respuesta correcta? No se amarguen con la anterior, chiquillas y chicos, vuelvo a repetir. La anterior es una pregunta que era la alternativa E y es una pregunta que integra como muchas cosas y escapa del contenido de común. Así que si alguien tiene que entender esa pregunta que vi recién, es la persona de mención. Así que si usted va a dar mención química y ya se inscribió a mención química, esa pregunta sí la tendría que saber hacer, o más o menos, ¿entienden? Ya, esta pregunta dice, estudiante uno, si se reemplaza un átomo de hidrógeno en el metano por un átomo de cloro, entonces la molécula debería ser polar, y el 2 dice, sí puede ser, ya que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Ya, una hipótesis, muy bien, súper bien, chiquillos, chiquillas, súper bien. Es la B. No es un procedimiento, no es una teoría y tampoco es una observación, porque están haciendo una suposición, o sea, en el fondo aquí dice, si se reemplaza un átomo de hidrógeno en el metano por un átomo de cloro, entonces la molécula, esto es como, usted me dice, bueno, pero eso lo tenemos que comprobar a través de un experimento. Sí, por supuesto, pero en el fondo sería como una afirmación, ¿no es cierto? En relación a un problema que es la polaridad, ¿no es cierto?, de un compuesto, o la respuesta, ¿no es cierto?, o un potencial problema. Lo que pasa es que no está redactada como quizá uno podría esperar siempre de una hipótesis. La hipótesis no tiene por qué estar redactada siempre de una forma, ¿entienden? Puede haber varias maneras de mostrarla o de presentarla. No sé si quedó claro o está confuso, chiquillas, chiquillos. Fíjense que aquí le están dando con esta cuestión de la diferencia electronegatividad, no sé por qué, como que siguen un poco con la línea anterior igual. eh, ya, muy bien. Ya, me voy a saltar, chiquillos. Sí, más que mensajes subliminales, es que ¿saben lo que pasa? Si yo fuera un estudiante y veo esto, y veo la pregunta 39, entonces yo digo, chuta, están preguntando los contenidos que preguntaban en la antigua PSU. Están preguntando esa cuestión de lo que yo les conté, de que incluye cómo calcular la polaridad de una molécula. Porque una cosa son los enlaces químicos, que es el metálico, el covalente y el iónico. Una cosa son los enlaces y otra cosa muy distinta es clasificar una molécula si es, por ejemplo, si es covalente, si es polar o apolar, porque para eso yo tengo que integrar, ya les dije, la geometría espacial de la molécula. Entonces,
Entonces, en el fondo, como que yo, si fuera estudiante y viera esto, yo diría, esta cuestión como que es sospechosa. O sea, como que sí o sí la van a tirar a la mención, y si fuera de común, yo diría, pero ¿por qué pone esta cuestión? O sea, como que me haría ruido. Entonces, en el temario que yo sepa, no me acuerdo haber visto geometría molecular. Se supone que en el temario sacaron eso. Ya, voy a seguir avanzando, pero no voy a pasar a lo de orgánica todavía porque eso se supone que no lo hemos visto. Quiero pasar a lo que ustedes deberían saber hacer. O sea, la pregunta número 46 y la pregunta número 47. Ya, estas preguntas deberían ustedes saberlas hacer. ¿Por qué? Porque es materia que hemos visto. Ya, pero esta pregunta ni siquiera es como de ejercicio. Acá dice, cuando masas conocidas X e Y reaccionan completamente, originan dos productos. Etapa uno. O sea, aquí tengo una reacción química. X más Y produce W y Z. Eso es lo que yo veo aquí. ¿Ya? El compuesto W en estado sólido y un compuesto Z en estado gaseoso. Ya, eso lo están diciendo acá. El compuesto W se aísla para determinar su masa y el compuesto Z se recupera a través de la etapa 2 para determinar su masa. El proceso completo se muestra en el siguiente diagrama. O sea que en el fondo aquí no se pierde nada. O sea que en el fondo estos son los reactantes y estos son los productos y el gas no es que se escape o qué sé yo, sino que yo lo logro capturar completamente. O sea, en un experimento, en un sistema cerrado, en el fondo, que es la historia que yo les contaba, de que tengo una esfera de vidrio y adentro meto cuestiones. Entonces, ¿qué creen ustedes que representa qué ley se representa a través de este proceso que me están mostrando aquí? La La profesora. conservación de la masa, muy bien, muy bien. Exactamente, eso es, chiquillas, chiquillos. No sé si alguien que dio el año pasado se acordará si salió esta pregunta. ¿Algún egresado o egresado? No, no sé si nos podría decir. Porque por lo menos, por lo que estoy viendo, la pregunta, si la 39 la agregaron, ¿no es cierto? O sea, hay varias que a lo mejor agregaron al voleo, pero yo creo que hay otras que tienen que ser sí o sí del año pasado. Ya, muy bien. Perfecto. Ya, aquí me dicen que sí apareció textual, ya, súper. Ya, esta sí o sí apareció. ¿Ya? La 39 es un invento de alguien que me tenga que es muy malvado o malvada porque no sé para qué metió esa pregunta en el modelo. Esa pregunta como que va a generar ruido porque va a hacer creer a algunos estudiantes que tienen que retomar lo que supuestamente la prueba media antes, que es la parte, ya insisto, de geometría con Lewis. Geometría, o sea, geometría molecular, que es una cuestión que antes se pasaba en clase y que yo veía esa materia, integrándolo con la tabla. Entonces yo la 39, insisto, la 39 para mí es una pregunta de mención química. O sea, no digo que no pertenezca a la PTU, yo estoy diciendo que pertenece a la PTU y está bien, pero para mención química. ¿Ya? Es que de verdad que es súper maldadosa esa pregunta, porque poner una pregunta así en el contexto de común ahora es para que los estudiantes se confundan, porque un estudiante va a decir, profe, eso quiere decir que van a preguntar geometría, pero si ustedes miran el temario, no sale geometría. De hecho, podría incluso ahora ustedes mismos mirarlo ahora mientras le hago esta clase, para no estar yo teniendo que ver otra vez el temario, porque en el temario salía Lewis, enlace y toda esa cuestión, pero en ninguna parte salía polaridad, o sea, geometría molecular, por ejemplo, o que hubiera salido textual, vamos a preguntar por polaridad de las moléculas, porque una cosa es enlace y los tipos de enlace y otra cosa muy distinta es la polaridad de las moléculas. Insisto, igual esa cuestión, como esa pregunta sería, como les digo, una pregunta para un proceso anterior, o si no, sería una pregunta para mención, porque una persona de mención igual podría se la ingeniado para contestarla, ¿ya? Por eso digo que no la excluyo totalmente de la PTU, pero la meto en mención, evidentemente, nunca en común. Ya, pregunta 47. Esta pregunta sí o sí es de común y una pregunta más encima que no nos pide calcular nada. Hay alumnos que me dicen, profe, ¿cómo se saca el porcentaje? Yo a ustedes les enseñé cómo sacar el cálculo porcentual. ¿Se acuerdan que lo vimos en clase? Por ejemplo, si yo les digo CO2, ¿cómo yo transformo esto en un cálculo porcentual?
Lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, es calcular la masa molar del compuesto en total. Por ejemplo, la masa molar del CO2 es 44. Usted me dice, ¿cómo sabe? Porque resulta que el carbono es 12 y el oxígeno es 16. 16 por 2, 32. Entonces yo me pregunto, si 44 es el 100%, ¿cuánto es 12? Y usted me dice, ¿qué está haciendo ahí, profe? Lo que estoy haciendo es sacar el cálculo porcentual de, en este caso, el carbono, y luego voy a sacar el cálculo porcentual del oxígeno, ¿se entiende? Que sería 44 es el 100%, entonces 32x, ¿sí? Fíjense que aquí en el agua me dice que el agua está en una relación de 11,2 y 88,8 de oxígeno. Usted me dice, profe, ¿cómo se sacó eso? Se sacó porque si usted se fija, el agua tiene una masa molar de 18 gramos mol en total. 16 son del oxígeno y 2 son del hidrógeno, de 2 hidrógenos efectivamente. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cómo transformo esto en porcentaje? Entonces hago lo que les dije aquí. Uno dice, 16 es el 100%, perdón, 18 es el 100%, como 16x. Si yo hago este cálculo, me va a dar 88,8. Y la diferencia es hidrógeno, que es 11,2. Pero aquí no tengo que hacer esto, aquí no tenía que hacer ese cálculo ni nada, no tenía que hacer eso. Aquí me estaban preguntando por la ley, así que aquí no tenía que hacer ningún cálculo. Aquí me estaban preguntando simplemente qué ley hacía referencia a lo anterior. Entonces, ley de las proporciones múltiples, eso significa ley de Proust, y yo se lo enseñé a ustedes que esto tiene que ver con estequiometría. Tiene que ver cuando ustedes tienen una ecuación y la ecuación tiene una proporción. Por ejemplo, no sé, ya, nitrógeno más 3 hidrógeno es igual a amoníaco, a 2 amoníaco. Entonces, yo digo ya, la ley de Proust establece que si yo transformo esta ecuación en gramos, por ejemplo, aquí sería 28, acá sería 6 y acá sería 34. Entonces usted me dice, las proporciones matemáticas siempre se van a mantener. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí en vez de 28 pongo 14. Entonces tengo que mantener la proporción 28, 6, 34, sería igual 14, 3, 17. No sé, se va manteniendo una proporcionalidad. Esa se llama ley de las proporciones múltiples. Es una relación entre masas de reactantes y productos. O entre reactantes y respecto al producto. Es la ley de Proust. Pero aquí me están hablando de una relación de elementos para tener un tipo de compuesto en particular que se llama agua. Porque yo también le podría haber dicho a ustedes que tengo el H2O2. En este caso ya no tendría agua, tendría otro tipo de compuesto. Y este compuesto se llama peróxido de hidrógeno. Entonces los porcentajes de este compuesto son distintos. Entonces efectivamente la respuesta es la C que ustedes dicen. Ley de las proporciones definidas que se llama la ley de Dalton, por si acaso. La ley de Dalton, ¿ya? Tiene relación con que yo puedo combinar masas de elementos que tienen que estar en una proporción. Y esa proporción tiene que estar definida o fija. Una proporción definida o fija. Tanto en gramos como, por ejemplo, en átomos, ¿sí? O, si ustedes quieren, también en porcentaje. Vuelvo a repetir, tanto en átomos como en gramos o como en porcentaje. Por ejemplo, si yo les digo que tengo una relación entre el hidrógeno y el oxígeno que es 2 es a 2, entonces usted me dice, no puede ser el agua. ¿Y qué relación estaría hablando ahí? Estaría también hablando de esta ley de las proporciones definidas. ¿Ya? Proust es la ley de las proporciones múltiples según tengo entendido. A menos eh, que me haya confundido, ¿ya? Pero según tengo entendido es así. Profe, parece que está ¿Ya? al revés. De todas formas, como les dije, ya, puede ser El, también, no sé. Ya voy a... Como sea, lo importante es que entiendan que la ley de las proporciones, ¿no es cierto? La ley de las proporciones, ¿no es cierto?, que establece relaciones entre masas, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto de la ley, ¿no es cierto?, de Proust, cuando tienen una ecuación, y la otra es lo que habla de la proporción de los átomos para conformar, ¿no es cierto?, un elemento en particular.
¿ya? Pero lo podemos ver al tiro. Si usted lo dice, voy a borrar aquí, chiquillos. Sorry, pero lo voy a borrar, ¿ya? Espérense, ¿dónde lo tenía? Aquí lo tenía. Mejor salir al tiro de la duda. Ahora que lo pienso, parece que ni siquiera lo tengo ahora que lo recuerdo, porque en estequiometría parece que no. Sí, estequiometría es la clase. Vamos a mostrar al tiro porque es importante igual. Esperemos un poquito. No puedo sacarlo. Pero un poquito, no sé qué pasa, que no me carga. Creo que, ¿cuál clase? No sé si la mandé. Ahora que lo pienso, esa materia parece que no la tengo. En una diapositiva, claro, no la tengo aquí precisamente. Ya, de ahí voy a buscar la diapositiva donde salía realmente porque no. Ya, de todas formas, está bien. Lo que usted me dice, si al revés, es así. Voy a buscar la diapositiva en todo caso, porque ahora que lo veo, no les tengo una diapositiva donde hable de las leyes como aparte. En un preu tenía las clases como establecidas con las leyes respectivas, pero en la clase que les pasé aquí del preu CREPS, no se las pasé como con leyes, así como en precisa. ¿Ya? Ya, pero después lo voy a buscar, ¿ya? Sí, no hay problema. Ya, lo que me interesa es que la 47 entiendan que la relación entre porcentajes y entre la proporción de los elementos químicos me va a dar, ¿no es cierto?, cuál es el compuesto que yo voy a tener. Y es por eso que sería, ¿no es cierto?, la alternativa que ustedes me hablan, porque me hablan de una proporción definida para tener un compuesto en específico, que sería distinto si yo tengo, por ejemplo, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que sería H2O2, o sea, una proporción matemática diferente. Ya vamos con esta, 48, para ir avanzando. Aquí se supone que ustedes lo que tendrían que hacer es eh, hacer una ecuación. Lamentablemente aquí hay que hacer una ecuación. Y esta pregunta sí a lo mejor salió el año pasado, no lo sé, me tinga que sí. Fíjense que tengo 168 gramos de bicarbonato de sodio, o sea, NaHCO3, que dice que produce un producto que es Na2CO3. Si ustedes se fijan, me dice que por ley de conservación de la masa se puede apreciar el desprendimiento de gases, desprendimiento como gases de 62 gramos de producto. Mediante un análisis es posible determinar que están involucradas dos especies de gaseosas, una de las cuales representa agua. O sea que en el fondo yo tengo una ecuación parcial. Entonces, obviamente tengo el reactante, tengo el producto y me falta un producto, me falta un gas X, no sé cuál es. Entonces me dicen, al respecto es posible afirmar que la segunda especie, o sea, el otro gas que se produjo, corresponde a. O sea que aquí lo que tengo que hacer es un balanceo de ecuación. Porque fíjense que aquí tengo como producto Na2CO3 y acá al otro lado tenía NaHCO3. Entonces tengo que balancear. Entonces, si yo tengo aquí dos hidrógenos y acá tengo uno, obviamente voy a pensar al tiro en poner un 2 acá. Si coloco un 2 acá, me quedan dos sodios, me quedan dos hidrógenos y me quedan dos carbonos y seis, seis oxígenos. Fíjense que el 2 multiplica al CO3. Entonces, al otro lado tengo un carbono, tres oxígenos, tengo acá un cuarto oxígeno, entonces nos falta un carbono y nos faltan dos oxígenos. Vuelvo a repetir, si yo coloco, usted me dice, ¿por qué coloco un 2? Porque resulta de que tengo un 2 en los productos.
un sodio con un 2 en los productos, por lo tanto obligatoriamente tengo que poner un 2 delante del sodio, del Na. Entonces si el 2 lo coloco delante de este compuesto, todo se multiplica por 2. El sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Entonces me quedan 2 sodios, 2 hidrógenos, 2 carbonos y 6 oxígenos en total, porque 2 por 3, 6. Entonces en el otro lado, como tengo 4 oxígenos con el agua y el CO3, tengo que agregar un 2 para que me quede 6. Así que al final el compuesto que faltaba, ¿no es cierto?, y que había que agregar en esta ecuación era el CO2. Estoy yendo un poquito más rápido, chiquillos, solamente como para alcanzar a realizar algunas preguntas de estequiometría por un tema de hora, ¿no? ¿Ya? No sé si se entendió cómo se hacía este ejercicio, chiquillos y chiquillas. Sí, profe. Se entendió que me estaban preguntando aquí por la ley de conservación de la masa. ¿Se entendió? Se entendió que había que obligatoriamente forzar al estudiante a hacer un balance en la ecuación, porque le estaban preguntando por la especie que faltaba, o cuál era la segunda especie química, cuál es la fórmula que correspondía a esa especie química. O sea que este es un ejercicio que tiene que ver con la ley de conservación de la masa. Y está bueno, es como un ejercicio de balance de ecuación. Es como un ejercicio de balance de una ecuación, pero hecho de una forma distinta. No sé si lo encuentran difícil este ejercicio. Obviamente este año no les va a salir así, po. Este año nos debería salir un ejercicio más estándar de lo que es estequiometría, pero encontré igual buena la forma en cómo le preguntaron el año pasado en esta pregunta por, en el fondo, el producto que estaba pendiente. Ya, acá tienen, ¿cuál sería la siguiente, chiquillos? Chiquillas. ¿Cuál sería aquí la siguiente? Esta ya es como más clásica, de lo que ya les enseñé a ustedes en clase, es como más clásica. De hecho, creo que hicimos uno parecido en clase, o en la diapositiva que les mostré había uno parecido, o muy similar. Sí, por supuesto. De hecho, voy a dar un tiempo para que lo hagan. Traten de hacerlo, chiquillos, este ejercicio. Agarren un lápiz, no sé, traten de ver cómo lo harían. Yo creo que les mostré un ejercicio donde salía algo parecido a esto, porque les dije que había que tener cuidado cuando yo separaba como los átomos. Porque, claro, había que considerar, por ejemplo, aquí tengo un carbono, 4 hidrógenos y un oxígeno. No lo, tengo que considerarlo como la totalidad de los átomos. ¿Qué les digo? Ya. Por ejemplo, lo que lo típico que les decía, si nosotros tenemos una persona que nunca ha hecho esto en su vida antes, nosotros le tenemos que tratar de explicar que lo pueda hacer de una forma que le pueda facilitar, obviamente. ¿Qué le podríamos decir así como ya? ¿Por dónde empieza? Porque uno dice ya, ¿por dónde empieza? Entonces, la idea es partir de átomos distintos de oxígeno, obviamente, y de agua, ¿sí? Entonces, o de hidrógeno en este caso. En este caso uno dice el carbono, ¿no es cierto? Pero el carbono ahí aparentemente se ve balanceado, entonces habría que saltar automáticamente a los hidrógenos. Aquí tengo 4H, si ustedes se fijan, y aquí tengo solo 2. Estoy dando como. Entonces uno diría, mira, tienes que tratar de multiplicar por números enteros delante de las moléculas, de tal forma que la cantidad total de átomos a la izquierda y a la derecha sea igual. Entonces va a usar un número, un coeficiente, que se va colocando delante de cada molécula, y uno va haciendo que las cantidades de los átomos, tanto a la izquierda como a la derecha, o sea, reactantes en total y en productos en total, la cantidad total sea igual. Por eso si tengo 4 hidrógenos a un lado, tengo que tener 4 en total al otro. Entonces, supongamos que yo pongo aquí un 2.
Entonces usted dice, ya, tengo un carbono, tengo un carbono. Tengo 4 hidrógenos, tengo 4 hidrógenos. Y luego aquí tengo un problema con los oxígenos, porque aquí tengo 2 oxígenos y aquí tendría 2, porque el 2 de afuera multiplica todo lo que está dentro, incluido el oxígeno. Entonces ahora tendría 4 oxígenos acá, y acá tengo 3. Entonces el problema es que este está par, se fijan, pero aquí tengo un oxígeno impar. Entonces me arruina todo el tema. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno se encuentra con un número impar? Tiene que tratar de transformarlo en par. Hay que tratar de arreglar la cosa de tal manera que quede todo par. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué puse un 2 aquí? Porque ya les expliqué que si yo dejaba todo esto así como estaba, me iba a encontrar con que estos 2 oxígenos se sumaban a este de acá y me daba un número impar y al otro lado tenía 4. Y obligatoriamente tenía que poner un 2 acá, entonces no me resultaba. No me resultaba tener un par a un lado en total y impar al otro lado. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por un número par, de tal forma, usted me dice, pero ¿por qué no puse un 4? Porque voy a partir con el número impar más chico, pues no voy a poner un 8. Yo sé que el 8 es número par, pero voy a partir con un número chico. Es como que yo voy tanteando con números bajos, ¿entienden? O sea, no voy a partir con un 4, me refiero, voy a partir con un 2. Entonces, si el 2 multiplica el carbono, aquí usted dice, entonces va a cambiar el carbono. Sí, ahí va a cambiar el carbono también, porque si coloco un 2 aquí, el 2 multiplica el carbono, el 2 multiplica los 4 hidrógenos, o sea que van a quedar ahora 8 hidrógenos, y el 2 va a multiplicar al oxígeno, o sea, ahora van a quedar 2 oxígenos aquí. Entonces, 2 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos solo en este compuesto. Entonces, al otro lado, para balancear, voy a tener que colocar un 2 delante del CO2 para que tenga los carbonos igualados. Y el agua ya no me sirve el 2 que había puesto al principio, o sea, voy a tener que cambiarlo a un 4. Y usted me dice, ¿por qué? Porque resulta que como puse un 2 acá, y el 2 multiplicó a los 4 hidrógenos que vienen en total, o sea que me quedaron 8, aquí ya no voy a poder poner un 2, voy a tener que poner un 4. Entonces con esto ya tengo el ejercicio resuelto, porque fíjense que este número siempre me va a dar par. Este número, por lo que sea que yo multiplique, me va a dar par. Mientras sea el número entero, obviamente. Entonces si yo tengo 2 oxígenos aquí y le agrego estos 2 oxígenos de acá, ¿no es cierto? Me darían 4, ¿no es cierto? Y al otro lado tendría 2 por 2, o sea, 4 oxígenos, más 4 más 4, 4 oxígenos más 4, 8 oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me dé 8 oxígenos a este lado? Porque tengo 4 más. Voy a tener que obligatoriamente poner un 3 ahí. Y usted me dice, ¿por qué? Porque si multiplico un 3 por 2, me da 6 oxígenos. Y 6 oxígenos más 2 oxígenos me da 8 oxígenos, que sería igual a lo que tengo al otro lado a la derecha. No sé si se entendió, chiquillos. Entonces, ¿cómo partió el ejercicio? Partió colocando aquí un 2. Y al hacer esto me di cuenta que no me resultaba. No me resultaba respecto a los oxígenos. No me resultaba respecto a los oxígenos, porque los oxígenos a la izquierda iban a ser pares y a la derecha impares. No me resultaba. Entonces, ¿qué hacía? Frente a esto, obligatoriamente tenía que tratar de colocar un número par. Ya les dije que no voy a poner un 8. Parto con el número par más chico, porque voy tanteando. Coloco un 2 y ya con esto sí resuelvo el ejercicio, porque colocando un 2 aquí, sé que voy a tener que colocar un 2 acá y sé que voy a tener que colocar un 4. Respecto del oxígeno, el oxígeno es lo último que yo voy a tratar de balancear. El oxígeno como O2 me refiero. El oxígeno como gas O2. Porque yo sé que cualquier cosa que yo ponga adelante siempre me va a dar par. Entonces el oxígeno es lo último que yo balanceo. El O2 como gas oxígeno es lo último que yo balanceo cada vez que yo haga una ecuación donde tenga el oxígeno metido entre medio o donde esté involucrado. ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente, como varios de aquí ustedes me habían dicho, es la alternativa A. Y esta pregunta salió el año pasado, si no me equivoco, les podría salir algo parecido. Yo creo que la pregunta anterior que vimos recién, la 48, no les va a salir de nuevo, pero ecuaciones como de este estilo, no la misma ecuación, me refiero a otra distinta, perfectamente les puede salir este año. Ya voy a borrar, ya estamos ya más o menos tarde en la hora, quiero terminar con la última estiquiometría que había. Ya, esta pregunta, fíjense que es como una pregunta de reactivo limitante y reactivo en exceso.
pero a través de simbología. No sé si salió el año pasado. Ya, voy a tratar de hacer este ejercicio, se los voy a mostrar rápidamente porque quiero terminar por último con la de molaridad, la última que sale de molaridad. Ya, fíjense aquí, chicos, y con esto vamos a ir cerrando ya. Tengo miren, estas son dos pelotas, ¿sí? Usted no me dice, profe, es una pelota. Son dos blancas, son dos pelotas blancas unidas. Dos pelotas blancas unidas. Entonces tengo dos pelotas blancas más dos, más dos, más dos, más dos, más dos. O sea, tienen 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 por 8. O sea, tienen 16 pelotas blancas. Luego tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotas negras. Entonces tiene 16 pelotas blancas y tiene 6 pelotas negras. Y usted tiene que formar un producto que tiene una pelota negra por cada 4 pelotas blancas. Una pelota negra por cada 4 pelotas blancas. Usted me dice, no, hay 3. Es que yo veo ahí un cuarto ahí arriba. O sea, es cada 4 pelotas blancas tiene una negra. Entonces usted tiene que buscar luego cuál alternativa me permite, fíjense que tengo 16 pelotas blancas y van a tener que haber 4 blancas por cada una negra. Lo que pasa es que se ve muy chico, tengo que achicarlo un poco más para que se vea bien. Perdón. No se alcanza a ver muy bien todo el ejercicio. Se me achica mucho ya, pero en fin, la cosa es que fíjense que en la pregunta A salen que sobran 2 pelotas negras y se ocupan 4 negras con 4 blancas, o sea, tienen las 16. Luego acá en la B, donde sale que tengo 4 negras y 4, cada uno 4 blancas. Luego acá tengo 2 negras con 4 blancas. Y estas como salen como estas negras que no le pasó nada. Luego aquí tengo 6. Entonces, por ejemplo, usted me dice la D, no tiene sentido la D. Se supone que tiene que reaccionar una pelota negra con 4 blancas. No otro tipo de producto. Si usted me dice, no, puede formarse esa cuestión ahí rara, eso ya sería un chamullo, ¿entienden? Estaría yendo más allá de lo que me están diciendo que... O sea, yo tengo que atenerme a lo que me están diciendo. No sé si se entiende, chiquillos, chiquillas, que no puede ser la E bajo ninguna circunstancia. Y la C es como si no reaccionara totalmente, ¿sí? No sé si tiene alguna duda, Sofía, o alguien más. Sí, profe, es que tengo una duda, porque nos están diciendo que dos pelotitas blancas y una negra son el producto, ¿o no? No, Por o la sea, parte que la está pelotita blanca, arriba. las dos pelotitas blancas, fíjese que reaccionan con la negra, pero son los reactantes. El producto es 4 pelotas blancas, ese es el único producto este, no hay otro. Los reactantes son Entonces no hay que tomar mucho en negra y cuenta las los dos, reactantes cuando juntís las cosas, por así decirlo, ¿o no? Es que claro, me enredo porque no salen los como tiene que... cuatro pelotas y te están diciendo que son como dos. Entonces ahí como que me enredo un poco. Pero creo que ya entendí. O sea, mire, si usted me pregunta cómo podríamos haber escrito esto, quizás de una forma, por ejemplo, yo podría haber dicho, ya, ¿saben qué? Voy a dibujar solo una blanca. Entonces usted me dice, ¿pero por qué, profe? Porque sí, porque es una pelota la blanca. O sea, es una pelota blanca. Usted me dice, vienen dos pelotas blancas. Sí, pero supongamos que yo podría haber puesto reactante una pelota blanca y una pelota negra. Yo sé que son los reactantes, pero en el fondo lo pusieron como que estaba con dos, porque así se presentan en la mezcla inicial, dice. Mezcla inicial de reactantes. Mezcla inicial de reactantes. De hecho, incluso podrían haber hecho que las pelotas negras estuvieran pegadas también, pues. Podrían haber hecho, por ejemplo, podrían haber dibujado las dos pelotas negras así como juntas. Habría dado lo mismo también. Si lo que como usted acaba bien de decir, lo que yo me tengo que fijar es en el producto.
Así que muy bien lo que usted me dice. Al final lo que me tengo que fijar en el producto, no en la forma de presentarme, que puede ser confuso. Yo me voy a fijar en el producto. Y aquí en el producto yo tengo 4 pelotas blancas por cada una negra. Eso es lo que yo veo que hay de producto y eso es lo que yo tengo que buscar en la alternativa. Y que se produzca la mayor cantidad, obviamente, de ese producto. Entonces aquí era un ejercicio de reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque tengo 16 pelotas blancas versus 6 negras. Y la relación tiene que ser que van a tener que haber 4, ¿no es cierto? 4 blancas por cada una negra. Entonces usted sabe que 4 por 4 es 16, po, o 16 dividido en 4 es 4. Entonces uno entiende que al final solamente 4 pelotas negras van a poder interactuar con las 4 pelotitas blancas y formar este producto que me están pidiendo. Y van a haber 2 pelotas negras que no van a reaccionar porque lamentablemente no hay pelotas blancas suficientes para hacerlos reaccionar. Entonces el reactivo en exceso va a ser las pelotas negras. Este va a ser el reactivo en exceso y el reactivo limitante era la pelota blanca o este par de pelotitas. Ese era el reactivo limitante. Entonces, ¿por qué no puede ser, no sé, pues la B? Porque en la B no sale el reactivo, no sale lo que queda finalmente, porque dice, ¿cuál de las siguientes esquemas corresponde a la cantidad máxima de sustancias al término de la reacción? O sea, lo que yo voy a tener al finalizar la reacción. Y suponiendo que tenemos que conservar la materia por la ley de conservación de masas. Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Por lo tanto, lo que yo parto al inicio tiene que ser igual a lo que termino al final. Entonces, la B no me sirve porque no se cumple la ley de conservación de la masa. La alternativa C, se cumple la ley de conservación de la masa, pero no se forma la máxima cantidad de reactivo. Están quedando pelotas blancas sin reaccionar. La D es falsa porque ¿de dónde salen las pelotas blancas en exceso aquí? O sea, si usted se fija aquí tiene 4 por 6, 6 por 4, o sea, tiene 24 pelotas blancas. Y yo no tengo 24 pelotas blancas, yo partí solo con 16 blancas. Con 16 blancas o con 8 pares de blancas. Y luego aquí en la E no tiene ningún sentido porque sale como esta cuestión y esto no sería el reactivo que yo estoy buscando. El reactivo es lo que me ponen a mí en el ejercicio, en la simbología. Esto ya, como les dije, es como un invento. Así que efectivamente la correcta aquí sería la A. Así que lo que tienen que fijarse efectivamente es la simbología, ¿ya? No sé si esta pregunta salió el año pasado, si alguien me podría decir, pero en el fondo lo que me interesa es que se entienda, porque algo así les podría eventualmente salir, no de la misma manera, pero algo parecido. Por ejemplo, yo hubiera utilizado esta pregunta para preguntar reactivo limitante o reactivo en exceso. ¿Se entiende? Ya, yo quería ver la de molaridad por un tema de hora, porque ya van a ser las 10, quería ver la de molaridad, chiquillos, porque esto es lo que hemos estado viendo en clase. Ya, fíjense bien, esta pregunta, no sé si alguien me podría decir si salió el año pasado o no, pero esta pregunta, fíjense que me habla de la concentración molar resultante, sabiendo que yo tengo 50 ml, al cual yo le agrego 150 ml. O sea, tengo 50 ml de una solución de una concentración X y le agrego 150 ml de agua para tener una solución final, definitiva. Dice, considerando volúmenes aditivos, significa que yo le sumo los volúmenes. Entonces aquí, fíjense bien, voy a hacer el razonamiento. Tengo 50 ml de una solución X mol litro, al cual le sumo 150 ml de agua. O sea, lo que estoy haciendo es diluyendo la solución. Yo les conté que cuando tengan ejercicio de diluir o concentrar, la fórmula es concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. O si usted quiere, no sé, molaridad inicial por volumen inicial es igual a molaridad final por volumen final. Entonces, si ustedes se fijan, los 50 le voy a sumar 150, o sea, me van a quedar 200 ml final. Entonces, tenía un volumen inicial de 50 ml y voy a terminar con un volumen final de 200 ml.
En el volumen de 50 ml tenía una concentración X. El volumen final va a ser 200 ml, entonces la concentración va a ser distinta. Se va a comportar según esta ecuación. Para la que no lo sabía, o el que no lo sabía, se rige. Este es el típico ejercicio en el cual tenemos que aplicar esta ecuación matemática. Ya, muy bien. Entonces, aquí varios han contestado, ya varias han contestado. Entonces, para ir cerrando la clase, o sea, lo de hoy, después podemos seguir revisando las preguntas, chiquillos, ya, de verdad. Solo por un tema de tiempo, vamos a irlo dejando hasta acá. Entonces, fíjense bien. ¿Qué les dije yo de la relación entre la concentración y el volumen? O si ustedes quieren, la molaridad del volumen. Les dije que la relación era inversamente proporcional, porque si yo aumento el volumen en 4 veces, la molaridad obligatoriamente tendrá que disminuir a su cuarta parte. Y usted me dice, ¿por qué? Porque yo tengo que mantener la igualdad del producto. Así que si yo duplico el volumen, la molaridad cae a la mitad, o la concentración cae a la mitad. Si yo triplico el volumen, la molaridad o la concentración decae a la tercera parte. Entonces, fíjense que tenía 50 y le agregué 150, o sea que de 50 pasó a 200. Quiere decir que 50 aumentó 200. ¿Cuánto es 200 comparado con 50? O si ustedes quieren, ¿cuántas veces cae 50 en 200? 5 por cuánto me da 20. 5 por 4 me da 20, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que el volumen se amplificó, como le sumé 150, el volumen se amplificó desde el volumen inicial de 50, se amplificó 200, o sea, aumentó 4 veces. El volumen inicial aumentó 4 veces. ¿Se entiende, chiquillos? Chiquillas? El volumen inicial aumentó 4 veces. Porque aumentó de 50 a 200. Y como aumentó 4 veces el volumen, quiere decir que la concentración tiene que bajar a su cuarta parte. Así que muy bien todos los que respondieron y que dijeron que era la E. Porque en el fondo es esta concentración que yo tenía, pero dividida por 4, porque disminuyó a su cuarta parte, porque ya les dije que son inversamente proporcionales. De hecho, yo les dije que cuando ustedes consideran esta relación, no necesitan hacer el ejercicio. Simplemente se fijan en la relación entre las variables nomás. De hecho, les sale, hay mucho, aplicando esta fórmula o este razonamiento al tiro que yo les digo, de que si usted amplifica el doble, disminuye la concentración a la mitad, es como que lo hace al tiro. No tiene que estar calculando ni nada. Establece la relación nomás. ¿Se entendió por qué entonces es la E, chiquillos? Chiquillas, y no es la A o la B o la C. Porque si yo aumento de 50 a 200, es como si yo hubiera multiplicado por 4 el volumen inicial, que era 50. 50 por 4 me da 200. Y si yo amplifico por 4 el volumen, es porque la concentración tiene que haber bajado a su cuarta parte. En este caso, la concentración X. Y X baja a X cuarto. Ahora usted me dice, no, pero es que quiero hacerlo como tradicionalmente. Si usted lo quiere hacer tradicionalmente, está bien, pues. Tendría que hacer el ejercicio como reemplazando los valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, 50 se amplificó 200 porque le agregamos 150 ml de agua y por lo tanto diluimos la concentración. Entonces, el volumen inicial era 50, el volumen final era 200. Si la molaridad inicial era X, entonces la molaridad final va a tener que ser X cuarto. La otra forma sería que usted lo hiciera, ¿no es cierto? Como les dije, que lo hiciera, ¿no es cierto? Reemplazando los valores, pero yo no sé si será, ahí tendría que haber dicho usted, 50 ml por X mol litro es igual a 200 ml por, no sé, volumen final, ya por decir algo. Entonces usted le va a quedar 50 por X dividido en 200. O sea, le va a quedar un cuarto. O X cuarto. Al final era lo mismo. Al final era lo mismo, ya si alguien lo quería hacer así, como con la ecuación reemplazando las variables, ¿ya?
Pero yo considero que esta forma es más rápida, porque yo al tiro me doy cuenta de cuál es el cambio y la proporción que va en la proporción que se modifica el volumen, pero en sentido inverso es lo que va a caer la concentración o la molaridad, porque están en una relación inversamente proporcionales. Por lo tanto, si uno aumenta 4 veces, la otra tiene que disminuir a su cuarta parte, ¿ya? Porque tiene que mantenerse la igualdad. Tiene que mantenerse la igualdad. Si quieren, le voy a borrar aquí el M1 y el B1 y el M2 y el B2 y le pongo así nomás. Le pongo M por B y eso. M por B es igual a M cuartos partido, o sea, M cuartos por 4B. Entonces yo elimino los 4 y me queda MB, porque tengo que mantener la igualdad. Lo que está la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha, o lo inicial con lo final. ¿Sí? No sé si se entendió, chiquillos, chiquillas. Yo le había mostrado ejercicios parecidos a este ya en clases anteriores, a los que habían venido en clase. Así que este ejercicio está como bastante bueno y lo más probable es que le salga algo de este estilo. No, no igual, porque este ejercicio ya salió, asumo que ya salió el año pasado, pero algo similar, porque esta ecuación se pregunta todos los años prácticamente. Así que yo creo que sí o sí les va a salir un ejercicio de esto. Ya, chiquillos, no revisé los ejercicios de química orgánica porque no hemos visto química orgánica, no lo hemos pasado en clase todavía. Aquí era la de por caso. Y hay otros ejercicios que agregaron como el 53 y otros más que son ejercicios como de habilidades de pensamiento científico o de las supuestas habilidades que agregaron ahora, pero que es lo mismo que estuvimos viendo de pensamiento científico. Entonces, las vamos a terminar de revisar otro día, junto con las de química orgánica, que son otra materia. Por lo menos vimos las que supuestamente deberían contestar ustedes, ¿ya? Pero este de química orgánica no lo hemos visto, entonces por eso es que lo voy a revisar otro momento y porque ahí les tengo que ir pasando la materia para que se entienda por qué es una respuesta. Hola, profe. Mañana Mañana entonces, en chiquillos, biología, sí, hola, Maro, ¿qué ya tal? me estoy Sí, adelantando. ¿Y mañana también va a continuar viendo preguntas? sí, pues mañana voy a hacer la revisión de la parte de biología. Obviamente voy a revisar lo que hemos visto. Lo que hemos visto es, hasta el momento hemos visto estas hormonas. Las sexuales quizás es lo que nos falta ver, pero por lo menos hasta la hormona voy a ver. Y por último, lo que quede pendiente, si es que alcanza el tiempo, lo puedo revisar, ¿ya? Porque genética no hemos visto y ecología tampoco. Ya, así que mañana por lo menos revisaría seguro las preguntas que supuestamente hemos visto en clase, y si alcanza el tiempo, las reviso todas, ¿ya? Ya, chiquillos, chiquillas, no sé si tienen alguna otra duda o consulta de las preguntas que revisamos. La única pregunta que era como rara, insisto, yo esta pregunta no la pondría jamás en el común, por lo menos en la prueba actual es la 39, pero las otras son todas preguntas abordables y no sé si quedaron con alguna duda o consulta. La de química orgánica la revisamos sin falta, ya, pero en otro momento. ¿No tienen duda o consultas? No, profe, todo clarito. Ya, súper. Chiquillas, chiquillos, recuerden, esta prueba es una prueba, me desagrada este modelo PTU que publicaron. En primer lugar, porque no publicaron la prueba del año pasado, solamente pusieron algunas preguntas y pusieron algunas nuevas a su pinta de las nuevas habilidades que van a poner con el A, B, C, D. Y como les dije, por lo menos la 39 que yo caché es una pregunta que está teniendo un conflicto con lo que supuestamente publicaron en el temario. Y si no me creen, al menos los que no han venido a clase, lean el temario. Lean la parte de común sobre todo. Y si quieren, también lean el electivo o mención química. Y sean, los de mención química tienen que saber, ese ejercicio podría ser de mención y tienen que saber cómo tratar de poder responderlo por el tema de los estados de oxidación, que yo les mencionaba recién, y un poco lo que se ve en enlace. Pero como les dije, no sé por qué salió habría cambiado la pregunta, siento que va a dejar con dudas, ¿ya? De todas formas, como les dije,
podemos igual ver ese tema de cómo saber si los compuestos son covalentes polares o apolares. Si quieren lo podemos ver, pero tendría que ser una clase de eso. Y esa clase es una clase que yo ya no consideré porque como les dije, era materia que se veía antes, pero yo creo que lo podría ver como para mención principalmente. Y para los que son de común quizás salieron un poco de la duda, pero eso es lo que les puedo ofrecer yo. Enlace químico a partir de la ubicación, sí, pero el enlace químico, claro, estoy de acuerdo con eso. Pero en el tipo de... Ya, que esté muy bien, Catalina, vaya a descansar nomás. Sí, es verdad, sale enlace químico a partir de la ubicación de los elementos de la tabla periódica, pero dice enlace químico. No dice clasificación de los compuestos en polares o apolares. Ese es lo que me da ruido. Porque ya les dije, yo puedo decir ya, metales con no metales, iónicos y covalentes, por ejemplo, polares y apolares, claro, porque los voy juntando entre sí en los casilleros y yo entiendo que si los átomos son diferentes, tiene que ser covalente polar. Y si los átomos son iguales, por ejemplo, dos hidrógenos o dos nitrógenos, yo entiendo que es eh, covalente apolar, porque son iguales, ¿se entiende? Pero la pregunta así como está hecha, no sé, se escapa a lo que yo creo que piden. Ya, chiquillos, entonces, en fin, eh, espero haberlos ayudado. La próxima semana o la próxima vez que nos veamos en química, seguimos revisando esto, ¿ya? Y vamos a empezar a ver química orgánica, sí o sí. Así que eso, yo me despido. Buenas noches y que descansen. Nos vemos mañana. Chao, Cuídense. profe, cuídense, gracias. Chao, profe, Chao, muchas igualmente, gracias. cuídense. Chao, chao. Chao, no hay de qué. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chao.